Nuestra todo. Estamos realmente emocionadas y de teneros a todas y a todos es una gran satisfacción para nosotros en IVA Cultural. Quiero dar las gracias al Movimiento Feminista de Valencia, por supuesto, que ha colaborado, que hemos colaborado, hemos hecho conjuntamente este acto. A Ángela, que está aquí con nosotros. Quiero también comentaros que entre nosotros, aparte de la importancia de cada uno de todos nosotros y nosotras, está con nosotros Manuel Tomás, director general de Culturas. Gracias, Manuel. Está la directora, que ahora mismo le paso la palabra, que ella es la protagonista, junto con la película Las Constituyentes. Julia Sevilla, autora del libro Las mujeres parlamentarias en la literatura constituyente. Carmen Albor, que vendrá en 10 minutos, vendrá un poquito más tarde. María Ángeles Ramón G, Ana María Ruiz Tagle, Maritina Hernández, Esther Franco, Juan Soto, Ángela Escribano, Marica Caratayud, Petra Areque, Macu Jimeno, Cándida Barroso, la familia de Asunción Cruáñez, Cristina Moreno, y un sinfín de mujeres y hombres estupendos que contribuyen a que las mujeres estemos en política. Oliva Costa, directora de la película Los Constituyentes, del documental, te paso la palabra y gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria, y muchísimas gracias a la Filmoteca y al IVAC por permitir que este momento que tengo ahora, estos 2 minutos que no quiero utilizar más, pero los quiero de verdad disfrutar, estos 2 minutos ocurran, porque la verdad que para cualquiera de nosotras, las mujeres que estamos en la creación, las mujeres que estamos en el cine, en el documental, pues qué más sueño que poder ver una sala llena ante una película, un trabajo de casi 2 años de nuestra vida, de mi vida y de la vida del equipo de Ibaga Producciones, pues que poder haber hecho este trabajo del que me siento realmente muy orgullosa y muy honrada, ¿no? El haber podido cumplir un sueño, que como os digo es veros hoy aquí, y el poder ofrecer a la sociedad, porque claro, trabajamos con muchísima ambición, otra cosa es lo que podemos conseguir, pero por lo menos yo, compañeros, compañeras, vengo a entregar mi corazón, ¿no? Como decía Mercedes Sosa, y no todo está posible, ¿verdad? Nosotras, las mujeres cineastas, no solamente yo, muchísimas como yo, estamos intentando abrirnos un hueco para contar las historias que nos importan a nosotras y para contar el mundo como nos importa, porque tantos años, tanto tiempo de silencio y de invisibilidad, pues ya no se puede, es algo que no puede tolerarse más, ¿no? Bueno, y espero que quizá esta, como me decía ahora mismo Ana María Ruiz Tagle, que le agradezco de todo corazón que esté aquí hoy y que me haya acompañado, una de las protagonistas del documental, diputada socialista por Sevilla en las elecciones aquellas, y que ahora vais a escuchar su historia. La tenemos aquí hoy, es un gran privilegio. Aplaudidle porque, de verdad, además, no solamente por su gran labor en ese momento histórico, sino por la complicidad, la amistad y la posibilidad de la cercanía que hemos tenido para poder trabajar este documental. No ha sido solamente así con ella, la verdad que ha sido con todas las 14 que he podido entrevistar, y no ha habido ninguna de ellas que pueda decir que haya tenido ningún problema, al contrario, de traer ante vosotros y ante vosotras ese testimonio. Bueno, la verdad que no me quiero alargar, solamente que quisiera dar las gracias de nuevo, ¿no? Y dedicar este pase de esta noche muy especialmente a la familia de Asunción Cruáñez, que está aquí. De estas 14 mujeres que pude entrevistar, ella es la que pocos meses después se nos fue, y me siento realmente muy honrada y muy feliz de haber podido conservar para la historia en este documental su testimonio, ¿no? Y también, aparte de nosotros, pues, también quisiera dedicar este pase al movimiento feminista de Valencia, por vuestro trabajo, por vuestro tesón, por haber conseguido que estemos aquí hoy, y esa colaboración con la Filmoteca, porque demostráis, como se está viendo aquí hoy, que podemos seguir, que hay todavía mucha revolución por hacer en el mundo de la igualdad, en nuestro ámbito, y que podemos hacerlo, ¿no? Así que, pues yo creo que no me voy a alargar más, simplemente
recordar el momento en que terminamos el rodaje con Esther Tellado, una de ellas que se conoce ahora mismo, que yo le decía, ya acabamos el rodaje, y entonces le decía, siempre es un momento muy emotivo cuando es el último, ya la última toma, ¿no? Yo le decía, me vas a permitir que, aunque pues parezca un poco más allá de lo que debería, ¿no?, me voy a hacer portavoz en este momento para agradecerte en nombre de todas las mujeres y de todos los hombres de este país lo que hicisteis por la democracia en España, ¿no? Y entonces me respondió muy emocionada y me dijo, no, las gracias te las doy a ti, quiero dar a todos en el equipo, porque vuestra obligación, vuestra responsabilidad es transmitir esta herencia, transmitir este testimonio y ser otro eslabón de la cadena de estas mujeres que hemos hecho algo importante o algo que ha servido para cambiar las cosas en este país, ¿no? Así que bueno, pues que fue un momento realmente muy, muy emotivo y quería compartirlo con vosotras y vosotros. Y nada más, que ellas son las protagonistas, ellas son las que os van a hablar ahora, y después de la proyección espero que podamos escucharos, sobre todo a vosotras y a vosotros. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Oliva, porque la verdad es que es espectacular, es emocionante, aprendemos, vemos a las constituyentes, vemos también cuando hace las entrevistas de 2 horas sin corte, ¿no? Un documental fabuloso. Cuéntanos un poquito. Bueno, quiero antes comentar que Oliva Costa es directora, guionista y productora desde hace más de una década. Sin embargo, su vida siempre ha estado vinculada de un modo u otro a la defensa de los derechos de la mujer, ocupando puestos de responsabilidad en organismos internacionales. En el ámbito audiovisual ha sido guionista y la directora de numerosos documentales para televisión, como Infancia Rota, y su primer largo documental, Reinita, fue rodado íntegramente en Cuba y se estrenó en salas comerciales. Oliva creó hace 5 años su propia empresa productora, Olivaba Producciones, desde donde se desarrolla sus proyectos, como su último documental que acabamos de ver. Oliva, cuéntanos un poquito tu experiencia. Llevamos luego una hora. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, esta debe ser como la 1500 vez que veo la película. Podéis imaginar. El proceso de montaje es muy lento, es muchas veces tedioso, ¿no? Tenemos mucho material grabado. Esa mesa camilla que habéis visto de Asunción Crualles, donde me recibió, yo quería siempre aprovechar al máximo lo que se puedan considerar esos espacios de poder, ¿no? Detrás del documental está siempre un interés en tratar sobre este tema visto desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Y os habéis dado cuenta que estábamos en distintos lugares que yo consideraba que son donde nos merecemos estar, ¿no? Donde si no hemos estado, pues tenemos que estar, y tenemos que estar mucho más, ¿no? Y hablando de lugares de poder, pues está esa mesa camilla de Asunción, donde se toman las decisiones importantes de la familia y muchas otras que no son de la familia, ¿no? Que en ese momento pues serían también de cuestiones políticas, ¿no? Pero la verdad que al final da igual donde estés, si lo que tienes dentro es algo como lo que Asunción nos dice, ¿no? El poder está no para tenerlo solamente, sino para ejercerlo, y para ejercerlo desde la honestidad. Qué actualidad, ¿no?, hay en esas palabras y hay en todo el documental. Yo la verdad que a priori cuando me planteaba el rodaje, pues no te imaginas la profundidad hasta la que puedes llegar, ¿no? Pero vamos, en mi ánimo desde luego, y así lo comentaba con todas ellas cuando les hablaba del documental que quería contar con ellas, pues estaba nada más que contar la historia de las mujeres, porque como dice Carmen Calvo, si nosotras no estamos, no es democracia, pues si nosotros no la contamos, pues no es historia. Y entonces pues incluso hasta ellas mismas os decía que no había dificultades en general, no tuve ningún problema para que accedieran a colaborar, pero fijaros que el problema más importante que tuve fue que me decían que bueno, que ellas qué me iban a contar. Si nosotras cumplimos con nuestra obligación, nosotras no hicimos nada especial. Y muchas veces me veía yo convenciéndolas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo que no me digas eso? Que has subido a la luna, bajas y ahora me dices que has cumplido tu obligación, no has hecho nada especial. Pues para las mujeres poner ese pie que pusisteis en aquel momento en las Cortes, pues era como poner el pie en la luna de la política, ¿no? Un lugar completamente inhóspito y masculino en el sentido cuantitativo al menos, ¿no? Y también cualitativo, digo yo, ¿no?
ellas lo van a contar, y Ana María seguro mucho mejor que yo. Pero vamos, la experiencia del rodaje, yo estoy completamente abducida por la película y por ellas. Soy una directora totalmente, ya no tengo otra cosa en mi vida más que las constituyentes. Es una experiencia. Estoy trabajando ya en otro proyecto que se llama Las Militantes, para que no me echen la bronca, porque cada vez que se pone la película hay alguien que siempre me dice: claro, pero es que ellas estaban aquí, pero nosotros estábamos en la calle. No, claro, yo lo sé, pero es que no me cabe todo en la película. Desgraciadamente me hubiera gustado hacer 27 largometrajes en lugar de uno, ¿no? Entonces estoy preparando ya otro sobre, con esa visión, ¿no? Esas mujeres que estaban allí fuera cuando ellas estaban dentro, ¿no? Las militantes, ¿no? A ver si consigo la financiación, si hay aquí alguien que quiera colaborar. Porque somos muchas, como decía al principio, las mujeres que queremos contar la historia de las mujeres. Aquí está Julia Sevilla, que mucho antes que yo, ¿no? En el 2005, ¿no, Julia? Y las compañeras de la red de mujeres constitucionalistas, ¿no? De las que yo recibo el testigo en este libro maravilloso que es la Biblia, en la que a mí me ha facilitado tantísimo el trabajo. Como veis, las mujeres trabajamos mucho así, ¿no? Cogemos, digamos, sembrando lo que ya, sobre lo anterior, sobre lo que ya se ha hecho, ¿no? En fin, no sé. Pasamos a Julia. Sí, porque no. Hacemos una pequeña intervención, cada una de las mujeres que están aquí, y luego ya pasamos la palabra a nosotras. Bueno, pues Julia Sevilla Medina es profesora honoraria de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, miembro del Instituto Universitario de Estudios de la Lora. Ha sido letrada de las Cortes Valencianas y adjunta al Destindet de Beuches. La relación que guarda la democracia con la igualdad de mujeres y hombres ha sido otro eje principal sobre el que ha girado su actividad investigadora, especialmente el acceso de las mujeres a cargos de representación. Fundó la Red Feminista de Derecho Constitucional y cuya presidencia detenta. Julia, ¿cómo ha ido en las mujeres parlamentarias en la legislatura constitucional? Vale, pues a mí me pasa como a Brida, que cada vez que es importante, todas las mujeres, las que estáis aquí, también sentadas en el patio de butacas, las que estamos aquí, y las que hicieron historia, que tuvimos la suerte de que nos eligieran a la Red Feminista de Derecho Constitucional, que ahí está Margarita, y ahí está Ana Marlades, y hay muchas más que no están aquí, pero que también, porque lo que hicimos fue buscar, somos una red feminista, como ha dicho Nuria, y tenemos gente, o sea, profesoras en casi todo el Estado español. Entonces nos dividimos las diputadas por regiones y cada una hizo un poco la diputada que tenía más próxima. Luego tuvimos un encuentro, como ha hecho también Oliva en la película, tuvimos un encuentro en el Senado, estaba Carmen Albor allí presidiendo, ¿te acuerdas? Y estaba Marta Mata, y vino Gloria Begué, o sea, y las conocimos, y bueno, y cada vez que las veo me acuerdo de anécdotas que no han salido, porque como dice Oliva, tendría que haber sido muchísimo más largo, pero que son todas súper jugosas, y cómo ha continuado su vida, y cómo, no sé, cómo te cuentan cosas de cómo las eligieron, de cómo las buscaron, etc. Pero el día de hoy es un día muy importante y también es un día en el que han participado muchas mujeres. La mujer que más ha participado en que este proyecto se ha llevado adelante no está aquí, es Ángela Escribano. Se enteró de, vamos, sabía que Oliva había hecho un documental, se enteró y empezó, pues lo tengo que traer, y habló con Nuria, con Ricardo, y entonces se entusiasmaron también con la idea, y así, y eso es lo que realmente es importante, tanto del libro, también de la película, como de los actos que se están haciendo aquí, que se pueden seguir haciendo. Lo importante es esa cadena de mujeres que vamos, también por supuesto de hombres, pero que vamos poco a poco consiguiendo hacer un tejido que cada vez tiene que ser más fuerte y cada vez tiene que ser más potente y que cada vez tiene que ser más imparable. No os quiero contar cosas del libro, porque además lo podéis tener y creo que dentro de poco puede estar en internet y podéis acceder a todas, pero es que la verdad es que el contacto con esas personas que dieron un paso adelante, que nadie se acordaba de ellas, que fue María Teresa Fernández de la Vega la que pensó hay que recuperar porque había mujeres en aquel momento, ha sido de verdad un descubrimiento, y me parece a mí, toda la gente que se ha quedado fuera esta noche, que es verdad que ha sido
que es algo que es tocar lo que pasó al principio de la democracia y un momento en que casi todo el mundo estaba dispuesto a colaborar, y la verdad es que es un momento que quizá también yo por lo menos añoro de vez en cuando. Muchas gracias. Constituyentes y licenció en Derecho con la Universidad de Sevilla. Fue cofundadora, junto a Felipe González y otros miembros, del primer despacho de asesoría jurídica y laboral de Andalucía. Comenzó a ejercer su carrera en el 72 como abogada laboralista, miembro del PSOE, de la Unión General de Trabajadores, fue elegida en 2 ocasiones parlamentarias por la provincia de Sevilla, etcétera, etcétera. Es muy largo. María, cuéntanos. Bueno, yo me vaya a permitir, en primer lugar, que os dé las gracias a todas las organizadoras, a todas las personas, mujeres, hombres, que están aquí acompañándonos, participando, y permitirme que mis primeras palabras deciros que estoy emocionada, la verdad que estoy emocionada de ver cómo aquella lucha que nos tocó, lo decimos muy bien en la película, fuimos unas privilegiadas y nos tocó por casualidad, porque fijaros el trabajo que nos costó a una y a otra figurar en aquella lista. Casi, ahí hemos avanzado poco, el que sigue costándonos en que las mujeres de Valía sí. Pero lo que sí, yo pienso que lo mismo que nosotros, que éramos mujeres, que veníamos de una situación de un mundo emergente, de la política, de la sociedad, de la cultura, de la universidad, y nos encontramos con aquello, y además en un momento en que la dictadura era una losa fuerte, entonces decidimos como generación no resignarnos y mucho más, indignarnos y decir, nosotros dentro de este sistema vamos a buscar la fórmula de movernos. Pero teníamos, y eso sí yo quiero hacer en esta tierra esta noche un homenaje, teníamos un referente, aquellas mujeres que venían de la República, que ellas casi no pudieron gozar de esos derechos que conquistaron, que se lo arrebataron. Y yo he pensado en 3 mujeres, quizás por estar aquí en Valencia y por la significación de todas y cada una de ellas. En primer lugar, de Clara Campoamor, aquella mujer que le debe la democracia española, incluso a la de ahora, lo más importante porque consiguió el sufragio universal. Y sin embargo, y ella en política. Pero también me quiero recordar y homenajear a María Zambrano, aquella mujer filósofa, ella de Teresillo, pero que supo combinar y darle a la política y darle a la democracia la seña de identidad que tuvo desde los orígenes, desde Grecia, que es la ética, y que hoy día estamos igualmente reivindicando, que la política y la ética tienen que ir unidos para que sea el fundamento de la democracia. Y por último, también quiero recordar a María Moliner. Ella se quedó aquí dentro, pero fijaros, y he cogido el dato, en el año 1935, ella que estaba en las misiones pedagógicas, en distintos pueblos de Valencia, fundó muchas bibliotecas públicas. Y la casualidad, el otro día, y no me resisto a contar la anécdota, vi en la Biblioteca Nacional, viendo una exposición de Alberto Durero, entonces me encuentro un cartel de que la Biblioteca Nacional se abre en el año 1715, y entonces con 6 horas de acceso al público para lectura, pero que solo podían ir los varones. Y hasta el año 1835, un siglo y medio después, las mujeres no podíamos acceder a leer. Entonces, una leyendo estas cosas, ven cómo la continúa. Y estas mujeres que nos tocó el privilegio de casualidad de estar ahí, estas 27 mujeres, solamente yo quiero decir que teníamos no solo un compromiso, sino también con las generaciones futuras, que es el mismo que existe ahora. Yo pienso, y de verdad que es una crítica en positiva, que el movimiento feminista y todas las mujeres que hemos estado en política hemos conseguido bastante poco, porque realmente hoy tenía que ser la igualdad el elemento determinante, y lo estamos viendo. Hoy la democracia se está resistiendo de la igualdad, así como en libertades tenemos todo conseguido, la igualdad sigue siendo una asignatura pendiente, no solo la igualdad de género, la igualdad de oportunidad. Y por eso yo digo que en este momento lo más importante es que el movimiento feminista sigamos indignadas, porque es la única manera de que consigamos, y además nos lo están pidiendo, la seña de identidad de hoy día de la democracia, que es la igualdad, se la podemos dar mucho más que nadie el movimiento feminista, porque es el que sabe de verdad
lo que es la igualdad, lo sabemos desde los orígenes. Por eso yo tengo que agradecer a mujeres como Julia Sevilla, a mujeres como Oliva, a todas y cada una de las mujeres que están batallando en los sitios de dirección y no dirección de la política, porque cualquier instrumento como esto es fundamental, porque realmente la situación de hoy no es más difícil que la del 77, pero hay que ponerse en ello, hay que pelear, si no, no la arrebatan. Y ahí las mujeres, yo pienso que no estamos peleando todo lo que debieron, de verdad que no. De Cultura de la Unidad Valenciana, directora del IVAC, ministra de Cultura, actualmente la secretaria tercera del Senado, ha recibido numerosos premios por su lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Destacamos el premio por ejemplo de Citas Carmen. Bueno, buenas noches a todas y a todos. La verdad es que yo creo que he visto la película 3 veces y media y la verdad es que me sigo emocionando cada vez que la veo, porque como habréis podido comprobar, es una película hermosa, es emocionante y al mismo tiempo es estimulante. Creo que es muy importante, como está diciendo ahora Ana María Ruiz Tagle, que estemos a la altura de las circunstancias ahora mismo, ¿no? Las mujeres tenemos seguramente muchos retos. Sabemos que en este país lo que más han cambiado hemos sido las mujeres. Y alguien estaba decía Oliva, que las militantes, va a hacer un documental que se va a llamar Las Militantes, pero a mí me hace gracia, claro, porque cuando se lee nuestro currículum oficial, pero tenemos otro currículum, que no es que sea un currículum oculto, pero nosotras hemos sido y seguimos siendo militantes y activistas feministas, por lo menos algunas, y cuando no hemos estado siempre en cargos de representación, hemos tenido también, y muchas, y aquí veo a cantidad de amigas y compañeras de Luchas y Alegrías, que hemos estado, pues en aquellos momentos estábamos en la Asamblea de Mujeres de Valencia o estábamos en la Asociación de Mujeres Universitarias, y precedido a todo esto pues ha venido la reivindicación efectivamente de nuestros derechos y de nuestras libertades, ¿no? Y yo creo que ahora mismo que tenemos muchos retos, tenemos muchas reticencias, muchas adversidades que vencer, pues también es un momento en el que se está planteando la reforma constitucional. Se habla de la reforma de la Constitución, entonces la reforma de la Constitución también tendrá que afrontar la idea de que la igualdad se tiene que incorporar a todos los niveles y tendrá que incorporarse de alguna manera a la paridad. Es decir, que se abre un nuevo escenario en que las mujeres tenemos que seguir dando la talla y tenemos que estar a la altura de las circunstancias de estas mujeres que realmente nos emocionan, porque es verdad que costó que estuvieran ahí, pero yo me acuerdo que en todos los debates en los que he tenido la suerte de estar presenciando sus intervenciones, pues había algunas que comentaban, y también se comenta en el documental, que estaban ahí porque eran referentes sociales de alguna manera y pensaban que igual no iban a salir porque eran los primeros momentos de la democracia. Y creo que eso también es realmente para aprender. Hay muchísima pedagogía en esta película, y veo aquí a Pepe Rech, el hijo de Asunción Cruáñez, que la verdad es que cuando las vemos a ellas cómo han aprendido y cómo nos han transmitido toda esa capacidad pedagógica que tiene el documental. Me sigue la verdad que emocionando, y yo desde luego invitaría a Oliva y también a la directora del IVAC a que sigan fomentando este tipo de no solo ya de documentales, sino de historias. Acordaros que en televisión se pasó un documental sobre Clara Campoamor y realmente se le dio una popularidad a esa figura tantas veces olvidada. Entonces es verdad que la talla de Clara Campoamor es prácticamente inigualable, pero ¿por qué no se hacen películas para que todo el mundo la conozca
a María Zambrano, a tantísimas mujeres en las que nos tenemos que reconocer y en las que nos tenemos que inspirar, porque no acabamos de caer del cielo. O sea, estamos ahí y estamos cada una donde estamos y tenemos que pasar el testigo, pero tenemos que seguir luchando precisamente porque ha habido mujeres conocidas algunas, pero otras muchísimas mujeres anónimas que han estado luchando por nuestros ideales, por nuestros principios, por la democracia, por los valores. Y claro, pues es verdad que hemos recorrido una parte del camino, no exentos muchas veces de reacción y de retroceso, pero que en ese camino que nos queda por recorrer, pues que además nos gusta recorrerlo con los hombres, porque además el feminismo es un movimiento de liberación, no es nunca contra nadie. Nosotras no luchamos contra los hombres, por más que algunos se empeñen en que lo hacemos. Nosotras luchamos por unos valores, por unos principios y por unos derechos. Y lo que queremos es hacer ese recorrido con los hombres que también son nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros padres, en fin, con todas las personas con las que trabajamos. Yo creo, Oliva, que de verdad tienes que hacer las militantes y tienes que hacer muchísimo, porque la verdad es que, bueno, ya no me hablo más, pero yo tengo gran confianza en ella porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Cuando me contó que iba a hacer este documental, la verdad es que me pareció una historia fantástica, y además también porque también pues tenemos la fortuna de contar con una valenciana que ha creado esa red, con Margarita y con tantas amigas y compañeras que es importante también que sientan que están apoyadas en su trabajo y en ese esfuerzo por visibilizar a las mujeres, porque es una manera de hacer una historia mucho más completa y mucho más veraz. O sea que muchas gracias y mucho ánimo. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Valencia. Su carrera profesional está vinculada a política desde los años 80, ha ocupado cargo de responsabilidad como consejera de Agricultura y Medio Ambiente, fue diputada en el Congreso. María Ángeles. Sí, bueno, pues buenas noches también, y muy brevemente yo felicitar y darle la enhorabuena también por este, no creo documental, sino un testimonio histórico y real de la realidad de lo que ha sucedido, bueno, si pensamos muchos años o muy recientemente, si vemos globalmente la historia. Y yo creo que además efectivamente tiene el testimonio de esas mujeres que evidentemente lo tuvieron mucho más complejo que nosotras, y el testimonio de un paso a la democracia también, otro sistema que, bueno, pues que algunos éramos mucho más jóvenes en aquel momento y también era un día importante de otra manera, indudablemente, ¿no? Yo recuerdo aquel 15 de junio del 77 acompañando a mis padres a votar, porque no podías, porque era muy joven, pero bueno, eso yo creo que ha marcado, y todo esto entra en el recuerdo de una parte muy importante de nuestra historia, ¿no? Por otro lado, también yo creo que esto nos lleva a una reflexión, pensar, por ejemplo, la generación de mi madre, ¿no? que era de esas que aquí se menciona, que no tenía ningún derecho y fundamentalmente estando casadas, aunque luego en su vida cotidiana no fuera así, pero sí estaban en una prisión legal, por decirlo de alguna manera. Ese cambio que hubo ya en mi generación, pero que indudablemente ya mis hijos, que son muchísimo más jóvenes, pues ya tienen otro estatus, de tal manera que yo creo que también es muy importante recordarles que no siempre las mujeres de la sociedad han tenido pues la situación de ir a votar libremente, de tomar decisiones, y yo creo que eso es muy importante, el hecho de que estos documentales pues también, y esta realidad, porque no es más que una realidad, se traslade también a esa gente más joven, que en muchos casos creemos que lo tienen todo asumido, y sin embargo a veces, por lo que estamos viendo últimamente en la sociedad, las situaciones que se producen y algunos estudios que se han realizado, desgraciadamente gente muy joven está volviendo a conductas machistas y de alguna manera muy preocupantes. No digo una mayoría, indudablemente, pero sí hay estudios al respecto, y por tanto yo creo que es muy importante que no siempre esto se ha tenido, que en la generación de nuestros padres por supuesto ni lo soñaban, y la de nuestros hijos, y bueno, en mi caso ya nací, pues bueno, nací, pero bueno, posteriormente ya en la libertad y en esa igualdad que todos tenemos. Yo creo que es muy importante el haber crecido en esa igualdad, indudablemente, como en todos los valores democráticos, pero evidentemente yo creo que una de las cosas más importantes, no solo colectivamente también, y luego también cada uno en sus responsabilidades, no solo políticas, sino públicas, o incluso en el ámbito privado, yo creo que es muy importante lo que siempre se ha dicho de predicar con el ejemplo. Creo que además de decirlo, es muy importante que se vean las cosas, por lo menos en tu entorno, evidentemente, no puedes llegar a toda la sociedad, pero sí en tu entorno, ¿no? Y sobre todo yo creo que también se ha reflejado aquí el saber y tener la convicción de que puedes, ¿no? De que podemos.
que no te genera ningún problema. Yo creo que lo que había que superar, y supongo que una parte importante se ha superado, es el sentimiento, como alguna mujer ha trasladado, como alguna diputada o senadora, el sentimiento de esa culpabilidad que ha llevado a muchas mujeres cuando han tenido que conciliar la vida pública con la vida privada. Yo siempre he pensado que no hay que tener ningún remordimiento. Esto es una cuestión que, como hemos dicho, los hombres que han tenido tareas muy fuera de casa o se las han buscado, porque también eso es una forma de educación que ha habido, las comidas de trabajo, los horarios prolongados que aquí se han planteado, no siempre son necesarios. Yo diría que nunca son necesarios. Hay otras formas de organizar la vida personal y pública o no pública de una persona, ¿no? Entonces yo creo que eso al final no hay que tener ninguna conciencia, es decir, aquí se ha dicho y se ha comentado, a un hombre no se le ha preguntado cómo estaba su hijo, ni etcétera, etcétera, cuando es igual de responsable que la madre. Y en ese sentido yo creo que se ha de avanzar no solamente en la cuestión colectiva, sino también el sentimiento individual de una mujer, que no tiene por qué sentir en ningún momento ese resquemor o esa conciencia, como aquí se ha comentado, y sucede aún, ¿no? Yo también, bueno, creo que una de las mujeres, no recuerdo el nombre, también ha hablado de que ella no quería renunciar a todas las facetas que tiene una mujer, que indudablemente son más que las que puede tener un hombre. Y yo creo que eso es un aspecto muy importante, que yo también pienso que no tenemos por qué renunciar, pues a esa faceta de madre, hija, etcétera, etcétera, por esas tareas, y no siento incompatible, ¿no? Y yo creo que también, un poco lo que ha dicho Carmen, es muy importante, bueno, muchas cosas que se han dicho, ¿no? El hecho de que efectivamente en nuestras vidas, en las vidas de cada mujer, pues también hay hombres, ¿no? Indudablemente. Yo creo que en muchos casos muy importantes para conseguir estar donde estamos, en algunos otros casos indudablemente no será igual, ¿no? Pero algunas sí hemos tenido, pues yo creo que no sé, suerte, yo creo que debería ser lo normal en la vida, tanto los padres como los compañeros, los hijos, indudablemente, y yo creo que, bueno, en definitiva yo creo que los que nos anima es a seguir, a ser valientes, algo muy importante, y por tanto yo creo que algo muy importante al margen de las ideologías. Siempre me ha parecido horrible el hecho de criticar a mujeres que estaban en responsabilidades públicas, sobre todo políticas, pues con eso hemos dicho, esta mujer que sabe, cuando estaba lleno y sigue estando en muchos casos de hombres ineptos, y no por ello se le dice, fíjate. Entonces yo, independientemente que pudieras compartas o no la ideología, que creo que esto es algo que en este caso debería estar al margen, pues siempre pensaba, oye, pues está muy bien ahí porque es una mujer y hay señores que lo hacen muy mal y no se cuestiona que están ahí. Entonces yo creo que eso sigue ocurriendo y creo que es una forma de educar también. Por otro lado y por último, decir que efectivamente yo creo que sí que las cosas han ido mejorando. Bueno, Julia lo estaba comentando con ella hace un rato, nos conocimos ya hace muchos años en las Cortes Valencianas y bueno, de cuando yo entré, que era muy joven, había muchas menos mujeres y muchas menos mujeres llevando la voz cantante de las que hay ahora, ¿no? Creo que por ver también aspectos muy positivos y muy importantes que los hay, digo las Cortes Valencianas porque es el ámbito que más conozco, en el Congreso indudablemente, aunque estuve más recientemente, pero bueno, yo creo que esos son elementos también positivos, que están ahí, que forman parte de nuestra realidad y bueno, por tanto, pues es un poco mi pequeña reflexión al respecto por no alargarme más. Muchísimas gracias y digo de nuevo enhorabuena también por este magnífico documental. Monse, ¿quieres comentar algo? ¿Hacer una pregunta? Ahí al final a la derecha. Hola, buenas noches, muchas gracias y enhorabuena. A mí me sigue preocupando una cosa. Yo creo que la persona más joven que hay aquí es Marta, nieta de la Asunción, y me preocupa. Creo que hay que buscar fórmulas entre todos, todas, para difundir un documental como este, un testimonio como este. Se me ocurren muchas y estoy a disposición, conozco a Pepe, a echar una mano y se me ocurren fórmulas para financiar lo que está por venir, que seguro que es un lujo. Entonces, pongámonos todos a la marcha, un granito cada una aquí, seguro que puede ayudar a difundir este testimonio que es muy importante que lo conozcan mis sobrinas, mis amigas y tantas mujeres que desconocen esta realidad. Gracias a vosotras. Por aquí.
Hola, buenas noches. Felicitar tanto a Julia, ¿no?, como a Oliva por este impulso, porque yo me quedaría con la del documental, lo que dice una compañera cuando dice: yo me siento como parte de una cadena, un eslabón. Vosotras habéis ayudado a que esos eslabones sigan tejiéndose, con las que habéis venido después y con las que vamos a seguir y con las que seguirán aquella joven que decía, ¿no? Y esto es importante y os lo agradezco. Pero hay también otra cosa que me gustaría resaltar del documental, y es importante que aparezca, y agradezco y veo la valentía de esta mujer, de esta diputada catalana, creo que de Convergencia y Unió, joven, que dice: yo siempre he sido contraria a las cuotas, a los legados feministas, a la lucha feminista, ¿no? Porque creía que he sido educada en igualdad y ya había igualdad. Y cuando entré aquí, en la gran casa, me di cuenta de que eran necesarias. Eso nos pasa en política y en las organizaciones, pues bueno, sindicales, sociales y sobre todo en la política. Es importante que ese testimonio se sepa, porque aún hay muchas reticencias a lo que decía, ¿no?, de que las mujeres debemos estar para cambiar las cosas, para compartir, como decía Carmen ahí en voz en off, el 50% de todo. Queremos el 50% de todo. La mitad de todo, y que ese todo sea mejor. Sea mejor. Y luego ya para terminar, mirar, María Ángeles comentaba que debemos de quitarnos el complejo, ¿no?, cuando estamos ejerciendo labores públicas, bien sea desde los sindicatos, como es mi caso, desde comisiones, o bien sea desde la política. Yo he pasado por esa etapa en la que me sentía en cierto modo culpable por no atender a mi casa o a mi familia, o por privarme de lo que decía, ¿no?, de la infancia. Lo he superado, tuve que hacer mi trabajo y lo superé. Pero hay una cosa que me preocupa con el momento actual, y es la situación de los servicios públicos. No nos olvidemos que en democracia lo que hemos luchado, hombres y mujeres, y en especial las mujeres, de dotarnos en este país con servicios públicos adecuados, servicios públicos que hagan la vida más fáciles a los hombres y a las mujeres. Pero somos las mujeres la carencia de los servicios públicos nos están volviendo a nuestra casa, nos están imposibilitando ejercer labores públicas, nos están imposibilitando ejercer trabajo asalariado. Luego, por lo tanto, hurra por esas mujeres que rompieron la lanza, que fueron valientes, y no nos olvidemos de que no es que no está todo conseguido, es que tenemos muchos peligros de retroceder en democracia. Pues yo es que lo que quiero quisiera evidenciar que no es que hay peligro de retroceso, es que estamos retrocediendo a pasos agigantados, y eso es lo que tenemos que cuidar muchísimo. Y yo lo siento mucho, soy feminista y ciudadana de izquierdas, y es que la derecha está obligándonos a retroceder y tenemos que resistirnos. Es algo importantísimo. Es decir, estamos saliendo a la calle prácticamente todos los días, mujeres, hombres, niños, ancianos, de todo. Estamos saliendo prácticamente a la calle, pero necesitamos además más acciones. Las mujeres estamos, lo poco que hemos ganado, es cierto que hemos avanzado muchísimo, pero nos queda muchísimo camino por recorrer. Muchísimo camino por recorrer, y el peligro es que no es que el retroceso, hay que tener miedo al retroceso, es que lo estamos viviendo ya, la Iglesia nos está asfixiando, y la verdad es que las personas que nos gobiernan, sinceramente, no están haciendo nada por remediarlo. Bueno, ¿hay alguien? Sí. Bueno, enhorabuena y gracias, porque me ha emocionado muchísimo, y además me ha pasado una cosa curiosa, que me ha sorprendido a mí misma, que me he sentido orgullosa de ser mujer. Soy feminista desde hace muchos años.
Es un sentimiento fuerte y os lo agradezco. Me refiero a todo el día fundamentalmente de ayer. Hay una cosa importante que a mí siempre me da mucha rabia y me preocupa mucho, y que ha salido en el documental, y es cuando dicen que por encima de las diferentes ideologías y de todo, en eso estaban las mujeres de acuerdo. En eso estaban de acuerdo. Y eso es lo que a veces nos pierde, que no hemos acabado de pillarle ese otro modelo alternativo, de saber, de tener esa pertenencia a una clase oprimida, como decía María Marçal, ¿no? A esa clase oprimida que somos las mujeres, independientemente de en qué partido milites o en qué sindicato. Y esa sororidad de la que nos habla Marcela Lagarde, esa sororidad la debemos de tener clarísima entre las mujeres, porque creo que será la única forma, la única, de poder conseguir la igualdad si caminamos juntos. Y mujer, que habéis comentado la experiencia en el documental, ¿cómo lo vivisteis personalmente? Pues lo vivimos y tu intervención, perdona el nombre, no me queda con él, tu intervención me ha parecido, bueno, muy acorde con el espíritu que el documental quiere transmitir, en el sentido que realmente, y por eso yo hacía esa alusión a la igualdad, es que el tema de la igualdad, que la de género es la primera, o hacemos entre las mujeres, que somos las que sabemos de ello, un pacto de solidaridad, independientemente de la ideología, o realmente va a costar mucho trabajo, porque es que es la estructura de la sociedad que hemos heredado, ya no es un tema ideológico, es que la sumisión, y eso lo vimos muy bien, es verdad que éramos muy pocas, pero daba igual. Y había entre nosotras, pues había una representante de la Alianza Popular con una ideología, y estaba también la pasionaria, es decir, que estábamos de todo ese arco, y sabíamos sin embargo que de las cuestiones pendientes más importantes era el tema de la mujer, que partíamos de cero, que no había ningún derecho, pero que sabíamos que en el camino a avanzar, pues todos los partidos que tenían una estructura machista, y que yo diría que todavía la siguen teniendo, yo hablo de mi partido, bueno, pues el Partido Socialista, todavía su estructura no ha roto el núcleo duro del machismo. Entonces, de eso nos dimos cuenta y sabíamos que era la manera, pues, de avanzar. Y fijaros que el tema tan polémico del tema de la sucesión y el tema de la... Allí no salimos nada, y no se atrevió, y nos amenazaron con que si nos hacían cosas, a ninguna nos importó. Nos salimos todas, no preguntamos a ninguno de los jefes y se lo dimos como hecho. Y después, claro, pues qué más nos podía hacer. Entonces, eso sí, efectivamente falta ese, porque si no, fijaros que hablabas tú de los servicios, pero no solo nos están dañando, sino el cuidado de los mayores. Y en eso todavía no se ha incorporado. Y en otro tema que también se ha dicho aquí, se dice en el documental, y lo decía yo, que todavía, y la Unión Europea lo sigue considerando, que ganemos las mujeres el 15% menos que los hombres, a mí me lo tiene que contar alguien, porque yo estaría todos los días con proposiciones no de ley en el Parlamento denunciando estas cosas. Porque ¿por qué consentimos eso? Y ahí, como no haya un pacto de solidaridad, yo pienso, yo soy ahí muy escéptica. Pero tenemos a nuestra amiga Oliva, que ella nos va a sacar, no, pero es verdad, este documental, la importancia que tiene es que ha contado una parte de la historia de España que no se sabía. Eso es la gran importancia, y además que sirve de reflexionar, y que la gente joven, me lo decía ella, la gente joven, lo mismo se proyecte el documental en una universidad, que en un lugar como hoy, pues todos dicen, oye, que no sabíamos esto, es que no se ha contado por nadie. Y fijaros que hay una complicidad de todos los partidos, porque no se había contado por nadie. Y contaba Julia Sevilla y María Teresa que esto surge de una idea. Este documental es el origen de un pequeño documental, no llegó a ser, era un corto de 10 minutos que se hizo con ocasión del bicentenario de las Cortes
de Cayo, de 1812, Edote, y a partir de ahí. En donde os invitaron porque María Teresa Fernández de la Vega era la vicepresidenta. Era la vicepresidenta, y fue a partir de aquello, y fuimos todas, estábamos Carmen. Que si no llega a haber una mujer vicepresidenta del gobierno, vosotras no vais a Cádiz. ¿No? Que si no llega a haber en su día una mujer que preside la Comisión de Control de Televisión Española en el Congreso, que era Carmen, pues mi primer documental, que estábamos comentando en un teatro un día, una compañera y yo, de que no nos hacían caso y tal, y una persona se da la vuelta y nos dice, oye, que soy Carmen Alborz, que si os puede ayudar. Imagínate, un año le costó que nos ayudaran, realmente fue muy difícil, ni siquiera para ella, ¿no? Pero que lo que hablábamos, ¿no? Ese trabajo en red, ¿no? Se ha puesto su granito de arena, que también es una mujer. Claro, claro. Yo quería decir que bueno, pues por suerte está habiendo en estos días muchas situaciones como la de ahora, muchas proyecciones en muchos lugares de España, ¿no? Y me ha llamado la atención lo que decía esta persona al fondo sobre exactamente, sobre el tema de la gente joven, ¿no? Y es curioso porque yo no tengo esa percepción, a lo mejor lo que tú desde atrás estás viendo mucha gente mayor, ¿no? Pero bueno, no tengo yo esa sensación. En las redes sociales, que está teniendo muchísima actividad la película, tanto en Facebook como en Twitter, hay mucha gente joven que está comentando que a quien le llega muy directamente y muy poderosamente el mensaje de la película, que no es otro que un mensaje de empoderamiento, ¿no? Que soy yo la primera que he tenido esa misma experiencia, ¿no? De haber sentido el recoger ese testigo directamente de ellas, ¿no? Y entonces, pues lo que os decía, que creo que el mensaje llega, que esta emoción se transmite es precisamente porque estamos viendo a políticas y sin embargo creíbles, y que se genera pues, una energía realmente muy transformadora que llama a la acción. Yo creo que la gente cuando conoce el mensaje que transmite la película, sale diciendo, gente joven, ¿no? Oye, pues yo me abstuve en las otras elecciones, pero como dice Asunción, como dice esa mujer mayor de la mesa camilla, yo también quiero ser el protagonista de mi historia, no solamente testigo, ¿no? Entonces, la próxima vez yo voy a votar, ¿no? Realmente os animo a que veáis los comentarios de la gente en Facebook o en Twitter, ¿no? Que a mí me sorprende muchísimo y estoy encantada porque veo que está llegando ese mensaje en un momento realmente donde la política y los políticos, que somos en realidad todos, porque lo personal es político, yo me considero con mi trabajo también aportando algo a lo que ocurre en este momento, ¿no? Pero que en este momento de tanta, de tanta necesidad de regeneración de este entorno, pues yo siento que este mensaje de empoderamiento es importantísimo y que ellas son para mí como células madre, ¿no? En un sistema que está en un momento de mucha degeneración, ¿no? Tenemos una pregunta por aquí. Sí, bueno, pregunta no, yo quería decir que precisamente para mí la importancia del documental radica en el testigo que pasáis a la gente joven que podemos ver, ¿no? Que yo creo que lo que nos hace falta muchas veces son referentes y un poco la labor que hicieron las primeras mujeres o nuestras pioneras en abrir camino, muchas veces si deja de reconocerse, para nosotros a veces deja de... Que digo que muchas veces si esa labor se deja de reconocer o se olvida o no se recuerda, para nosotros nos falta el apoyo para seguir muchas veces y ahí está un poco la desconexión. Por eso creo que es importante seguir hablando y seguir reconociendo a las primeras mujeres que lo han hecho, pero para darnos un impulso y para unirnos con ellas a nosotras, a los jóvenes, y por eso me parece muy importante esta película. Y quería un poco, ya que tengo las palabras, recordaros que la semana que viene, precisamente para seguir con este impulso, un poco de cara a los días que vienen, tenemos un seminario en la Universidad de Valencia organizado por Julia Sevilla, que va a inaugurar Carmen Alborz, que es lunes. Entonces quería invitaros a todas a que vengáis a la Facultad de Derecho. María Ángeles, una última reflexión. Bueno, yo creo que... Sí.
al hilo de las últimas intervenciones también, yo creo que queda en el aire una cuestión que es real, ¿no? Que muchas veces las acciones de cada mujer dependen mucho de la sensibilidad de la persona, sea hombre o mujer, que en un momento dado se encuentra enfrente de una responsabilidad pública, ¿no? Y yo entiendo que eso es lo que también hay que superar, y que no sea una cuestión de la sensibilidad que tenga esa persona en cada momento, la persona que ocupe un lugar o tome unas decisiones en un momento, sino que sea algo absolutamente asumido, y que por tanto, independientemente de quien aplique las políticas o tome las decisiones, pues eso sea un hecho importante. Yo por eso, vamos, poco más que decir al respecto, más que efectivamente creo que se ha dicho muy bien también por esta última chica, la cuestión de que efectivamente yo creo que muchas veces el ponerse en la acción, no solo tener sensibilidad, sino actuar con esa sensibilidad, depende también mucho de, lógicamente, como en todo, de la formación y de la información, ¿no? Y en muchos casos, pues hoy en día, que precisamente tenemos una torpedeo constante de información, pero habrá que saber manejarla y habrá que saber pues qué es aquello importante que te puede ayudar y guiar en tu vida personal, sea pública o no, porque efectivamente, igual que se ha dicho y lo que es lo que vas a hacer, que estas son las mujeres que dieron la cara públicamente, pero evidentemente hay muchas otras que lo hacían en otro lugar porque todo el mundo no puede estar en los mismos sitios. Y eso yo creo que también es un tema importante que sigue ocurriendo en la actualidad, porque hay mucha gente, muchas mujeres luchando, menos visibles o más visibles, pero yo creo que con la misma importancia. Yo creo que al principio, creo que hemos comentado antes de la película, el tema de la visibilidad yo creo es fundamental en todas las cuestiones, pero mucho más en esta, y efectivamente ese empoderamiento de las mujeres, del que has hablado, que yo creo que es fundamental, como ha dicho esta chica también, yo creo que siempre es orgullosa siempre de ser mujer. Yo siempre he pensado que tenemos muchas más posibilidades y más facetas de desarrollar la vida que un hombre, o sea, con todo mi respeto, pero que claro, hay que tener esos cauces para demostrarlo, y por tanto, pues esa es mi opinión, y yo creo que indudablemente, como he dicho antes, no hay que renunciar a nada, pero de los criterios de cada persona, porque cada uno tiene unos criterios, unos planteamientos de vida, unas prioridades, pero dentro de eso yo creo que no hay que renunciar a nada, indudablemente, y mucho menos como mujer, porque los hombres no han tenido tampoco, no han renunciado a nada y han perdido mucho más con los hijos muchas veces que las mujeres que han quedado fuera, tanto en esa línea. Muchas gracias. Yo creo que ya está todo dicho. Creo que sobre todo, yo no había pedido la palabra, pero ya que me la no quiero decir que no, pues nada, que yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando, tejiendo esas redes. No siempre es fácil, sinceramente. Yo creo que aquí una de las cosas que tiene también de hermoso el documental es que sí que se crea ese círculo, ¿no? Y ahí tenemos toda sintonía y somos de todos los partidos políticos. Es verdad que luego están las líneas rojas, que son más difíciles de superar, pero es verdad que hay momentos, y os puedo decir que en el Congreso de los Diputados la Comisión de Igualdad, por lo menos en el tiempo que yo he estado allí, ha sido en la comisión que ha habido como treguas, ¿no? O sea, que fuera, por decirlo de alguna manera, en los otros espacios, en las otras comisiones, en los plenos, había más confrontación, y entre las mujeres en algunos aspectos podíamos tejer esas complicidades, pero hay líneas rojas muy difíciles de superar. Entonces, bueno, pero nosotras seguiremos intentándolo. O sea, quiero decir que nuestra parte del recorrido yo creo que tenemos una actitud siempre muy positiva y sólica. Para eso tenemos las claves feministas, que en definitiva pues también nos alivia tenerlas, porque nos da también una comprensión del mundo que yo creo que también es interesante. Visca, 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 la lucha feminista. Visca, 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 la lucha feminista. Bueno, yo quiero señalar que me parece que la película es inteligente y emocionante, que son dos cosas que el diario siempre juntas en el espacio público. Creo que es algo que el feminismo aporta, ¿no? También creo que es oportuno, tremendamente oportuno, porque confiere visibilidad a unos modelos, como señalaba confiere visibilidad a unos modelos, como se nos ha señalado antes, de los que estamos faltos y de los que están faltas las generaciones jóvenes, modelos a imitar. Creo que además es oportuna porque
ofrece esa visibilidad a esos modelos justo en un momento en que estamos viendo, cuando miramos fuera de la película y miramos la realidad, que hay un retroceso de los derechos, que la crisis y el retroceso del estado de bienestar a quien primero afecta es a las mujeres y a quien más afecta, y están perdiéndose posiciones de igualdad muy importantes. Yo he estado mucho tiempo en el comité de empresa de una empresa grande, de una universidad grande. Habíamos llegado a tener negociaciones muy serias y muy sesudas con la empresa para implantar planes de igualdad. Todo eso ha desaparecido en 2 años, en 3 años. El retroceso del bienestar, del estado de bienestar, es sobre todo un retroceso de la igualdad y de la igualdad de las mujeres. Por eso creo que es tremendamente oportuna la película, y lo que nos tiene que facilitar es el reafirmar que las conquistas, las libertades, las igualdades conquistadas son frágiles y hay que reagruparse para defenderlas. Que es el hijo de Asunción Curbañes, por si alguien no lo sabe. Ana María, tus palabras ya también de célebre. Es un honor, un privilegio como el de ser diputada, pues que fui diputada constituyente. No, sí, mi palabra de cierre es simplemente de gracias, muchas gracias a todas y a todos vosotros por estar esta noche aquí, por vuestra participación, por vuestra compañía. A ti, Nuria, en lo que representas de esta casa, y después, pues, a ti, Olivia. Hace 25 años que inauguramos esta casa. Sí, sí. La inauguración. ¿Eras tú de las fundadoras, Carmen? No, yo era aquí. Muy bien, ya la dirige una mujer y joven. Entonces, gracias a todos. Y bueno, y ya lo que tenemos es que unirnos todos para seguir buscándole proyectos a Oliva para que siga, que sigamos trabajando, porque hemos comprobado que es un instrumento muy idóneo, ¿no? Para que material ahí. Yo quería decir, por poner de relieve, que cuando nos dijeron que nos encargaron hacer el libro, para nosotras fue prioritario poder conocer a las personas que habían sido, que iban a ser las protagonistas que luego han sido las protagonistas de la película y que fueron las protagonistas de nuestro libro. Cuando las encontramos, eran mujeres que no les había hecho nadie, con perdón, ni puto caso. Estaban absolutamente olvidadas para la historia, ¿no? Los padres constituyentes se paseaban todos los años y a estas no se habían acordado nadie de ellas. De tal forma que, bueno, conocerlas fue algo, porque estuvimos con ellas 2 días, todas. Había gente que incluso ahora ya se murió por el camino y pudimos conocerla en ese momento. Cuando vieron el libro, dijeron, no sabíamos que habíamos trabajado tanto, porque de alguna forma pasaron deslizándose por esa página de la historia tan importante, pero que para ellas había sido la ilusión de ese momento, la alegría, la satisfacción, como ellas han comentado, no sabíamos tal, íbamos por aquí, les llamaban señora diputado, o sea, senatrices, Camilo José. O sea que de verdad, y además, yo qué sé, y luego ustedes ya decían, tenemos que estar todas juntas y tenemos que portarnos tal porque nos está mirando todo el mundo. Y de alguna forma ellas rompieron un borde, como lo rompió antes Cara Campoamor, como lo rompieron las diputadas de la República, pero que, y también Belén Landaburu, que fue uno de las 5 personas que estuvo fraguando la ley para la reforma política, de las que iba a la Moncloa a hablar con Juan Carlos para ver cómo se arreglaba esto. Y entonces conocerlas, ahí está Margarita, Ana se ha tenido que marchar, pero ahí está Margarita que se acordará cómo nos lo pasamos, y de hecho ellas dijeron, cuando lo vieron, no sabíamos que habíamos trabajado tanto. Sí. Bueno, pues para terminar, daros las gracias, deciros que ha sido un lujo estar aquí con vosotros y con vosotras, gracias a la Filmoteca. Ver la película en este espacio, con esta calidad, con esta capacidad técnica que hemos visto,
es un lujo, el sentir que estamos en un entorno cuyo objetivo es tan cercano al que hacemos las personas que trabajamos en el ámbito del documental, que es precisamente la conservación, la puesta en valor de la memoria histórica, ¿no? y visibilizar precisamente todas esas aportaciones también, ¿no? Pues la verdad que ha sido un entorno fantástico para compartir la película con todos y con todas, y me he sentido encantadísima. Y recordar de nuevo que somos muchas las mujeres que estamos ahí con muchísimas ganas de poder contar cómo vemos el mundo. Somos el 65% de los licenciados en las facultades de audiovisual y solo somos el 7% de los directores, de las directoras en este país. Del 65%, según, no es una percepción esto, estamos hablando de datos. No es que yo creo que la igualdad, no, me da igual lo que creas, estos son los datos. El 65% y solo el 7%, el 80% de las maquilladoras, de las que se encargan del vestuario. Pero las decisiones de qué se programa, de qué contenidos se ven en televisión, se ven en cine, se ven en general en este país, en un porcentaje altísimo las toman los hombres. Y claro, pues eso no es justo, sobre todo porque la audiencia tiene una visión de la realidad en la que falta un ojo, un oído, media realidad. Entonces, pues que gracias por vuestro apoyo, porque esto es lo que nos permite seguir trabajando y demostrar que podemos y que debemos seguir contando la historia de las mujeres, ¿no? Y las mujeres. Sobre todo, Carmen, ha sido un placer. Julia, nos encanta tu apoyo. Oliva, nos encanta el documental. Ana Ruiz, toda una satisfacción. María Ángeles, muchísimas gracias. Y a todos y a todas por estar aquí. Gracias al equipo de la Filmoteca, al proyeccionista y a todos los que trabajáis aquí. De haber tenido a Nuria como moderadora y como promotora. Quita leche, por favor. Bueno, tú ya sacas las Ángela, para de gesticular, cariño.